Cada vez que camino por los pasillos de la universidad en Madrid, siento orgullo por lo que he logrado. A los 31 años, me he convertido en profesora de literatura, alcanzando mi sueño. Mi nombre ya es conocido entre los estudiantes, los colegas me respetan, y cada día parece un nuevo desafío que enfrento con entusiasmo. Pero cuanto más tiempo vivo esta vida, más fuerte siento que algo importante se me escapa. Con mi esposo Manuel llevamos 5 años juntos. Nos conocimos cuando yo recién comenzaba mi carrera. En ese entonces, me parecía que ambos compartíamos los mismos sueños y metas. Pero algo ha cambiado. Últimamente noto cómo nuestras relaciones se vuelven más distantes. Seguimos conversando, hablando de trabajo y planes, pero la profundidad, la cercanía, han desaparecido. Trato de no pensar demasiado en ello, pero esa sensación de vacío no se desvanece. Todo se volvió aún más complicado cuando conocí a Nicolás, un joven estudiante que absorbía cada palabra que yo decía. Su interés hacia mí era directo y de alguna manera especial. Cada vez que hacía preguntas después de clase, sentía que nuestras conversaciones dejaban de ser solo académicas. Sabía lo peligroso que era permitirme pensar en él de otra manera. No solo violaba mis principios profesionales, sino que también ponía en riesgo mi carrera. Sin embargo, algo en su mirada me hacía dudar. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, el conflicto en mi interior se intensificaba. Intentaba ser estricta conmigo misma, mantener la distancia, pero mis pensamientos siempre volvían a él. Era como jugar con fuego y comprendía que con cada paso corría el riesgo de quemarme. Nicolás se estaba volviendo cada vez más insistente. Si antes nuestras conversaciones después de clase se centraban en la literatura y los temas que discutíamos en las lecciones, ahora sus preguntas comenzaban a tomar un carácter más personal. Me preguntaba sobre mi vida fuera de la universidad, sobre mis aficiones e incluso sobre mi relación con Manuel. Trataba de mantenerme dentro de los límites de la ética profesional. Respondía brevemente, sin abrirme demasiado. Pero algo dentro de mí empezaba a cambiar. Notaba cómo la tensión crecía con cada día. Lo que antes me parecía un juego ligero, una simple charla con un estudiante, ahora se convertía en algo más. Intentaba convencerme de que era solo el interés de un joven deseoso de aprender, pero en el fondo sabía que no era así. Su atención a los detalles, las miradas que parecían demasiado prolongadas, comenzaban a causarme inquietud. Aún me mantenía en la superficie, mostrando control, pero cada palabra suya, cada nueva pregunta, me empujaban hacia algo que temía. Sentía cómo me atraía más y más hacia él, y ese conflicto interno se volvía insoportable. Manuel, al parecer, también había comenzado a notar algo. No hacía preguntas directas, pero varias veces mencionó que llegaba tarde a casa. A menudo encontraba excusas, clases extras, preparación de lecciones, pero quizás lo que más le inquietaba era que me veía distante, absorta en mis pensamientos. Cada vez que hablaba conmigo, sentía una creciente ansiedad dentro de mí, como si estuviera llevando una doble vida, intentando esconder algo que ni yo misma comprendía del todo. Todo comenzó con una simple propuesta. Nicolás se acercó a mí después de clase, como de costumbre, pero esta vez su pregunta fue diferente. ¿Nos tomamos un café después de clase? Su voz era calmada, pero había una expectativa palpable en el aire. En ese momento supe que nuestra conversación estaba cruzando los límites de lo académico. Por unos segundos me quedé inmóvil, luchando contra el deseo de decir que no, al mismo tiempo que algo dentro de mí quería decir sí. Sabía que era imprudente, pero la curiosidad y algo más profundo me impulsaron a aceptar. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la universidad. Sentía una auténtica lucha dentro de mí. Cada mirada de Nicolás, cada una de sus frases, me recordaban hasta qué punto había llegado. Estaba rompiendo todas las barreras profesionales, consciente de que este encuentro podía destruir todo por lo que había trabajado durante años. Pero a pesar de ello, no podía obligarme a retroceder. Hablamos sobre literatura, sobre la vida, sobre cosas que antes parecían seguras. Pero esta vez, cada conversación estaba cargada de tensión. Sentía cómo entre nosotros crecía algo que ya no podía ignorar. Mi corazón latía más rápido con cada palabra suya,
y ya no podía negar el hecho de que me atraía, no como estudiante, sino como hombre. Cuando Nicolás rozó mi mano ligeramente, comprendí que la barrera invisible había sido cruzada. Fue solo un gesto, un toque sutil, pero lo cambió todo. No aparté mi mano, aunque mi mente gritaba que debía detenerme. En ese momento, todo mi cuerpo se tensó, como esperando algo inevitable. Sabía que este paso podía costarme mi carrera, mi matrimonio y todo lo que alguna vez consideré importante. Pero resistirme a esta atracción era imposible. Nos quedamos en silencio y dejé que ese momento me consumiera. Nuestra primera reunión fuera de la universidad no fue una excepción. Se convirtió en una especie de preludio a algo más grande. Ahora sucedía con regularidad. Tomábamos café, almorzábamos e incluso simplemente paseábamos por las calles de Madrid. Con cada encuentro sentía que me hundía más y más en esta relación peligrosa. La línea entre profesora y alumno se había desvanecido hace tiempo y ya no podía fingir que era solo una interacción profesional. Mis pensamientos giraban en torno a Nicolás, incluso cuando estaba en casa con Manuel. Apenas hablábamos, sumidos en un silencio cada vez más profundo. Sabía que no solo estaba poniendo en riesgo mi carrera, sino también la reputación de Manuel. Después de todo, él también trabajaba en la universidad. Si alguien llegaba a enterarse de mis encuentros con Nicolás, las consecuencias serían desastrosas para ambos. Mis monólogos internos se volvían insoportables. Cada vez que aceptaba ver a Nicolás me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Debería seguir? Podía perderlo todo. Mi trabajo, mi esposo, el respeto que tanto me costó ganar. Y aún así, no podía detenerme. Era difícil resistirse a la sensación que me envolvía. En su presencia me sentía más joven, más libre. La pasión, algo que no había experimentado en mucho tiempo, volvía con renovada fuerza. Nicolás era joven, y con él volvía a sentir que estaba viva, pero este juego se volvía cada vez más peligroso. Con cada encuentro, sentía que había cruzado un límite del que no había retorno. Mi vida comenzó a parecerse a un frágil equilibrio entre la realidad y algo que no podía controlar. Sabía que tenía que detenerme, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir viéndolo. Cada vez me prometía que sería la última, pero luego todo volvía a repetirse. La pasión y la sensación de juventud vencían a la razón. Era un día normal, sin nada fuera de lo común, pero fue ese día cuando Nicolás me invitó a cenar. Quedamos en vernos en un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar acogedor donde ninguno de nuestros colegas o estudiantes podría vernos. Estuve mucho tiempo pensando si debía aceptar, pero al final no pude negarme a este encuentro. Algo dentro de mí ya había dejado de resistirse. Cuando nos encontramos, la atmósfera era relajada. Hablamos de literatura, de la vida, de sueños que ambos compartíamos. Nicolás compartía sus ambiciones, hablaba de los libros que lo inspiraban y de cómo veía su futuro. Yo escuchaba sin interrumpir, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía tal interés por la vida de alguien. Mi propia vida parecía haberse detenido, atrapada entre mi carrera y un matrimonio silencioso. Con cada minuto que pasaba, me daba cuenta con más claridad de que estaba al borde de un precipicio. Mi voz interior gritaba de advertencia, recordándome las consecuencias. Sabía que si daba ese paso, no habría vuelta atrás. Todo lo que había construido, mi carrera, mi matrimonio, podía desmoronarse en un instante. Pero con cada sonrisa suya, con cada mirada, perdía ese control. El tiempo que pasaba con él era algo prohibido, pero tan deseado. Sentía cómo me sumergía en esa cercanía, como todo dentro de mí se rendía ante emociones que hacía mucho no experimentaba. Cuando él se acercó un poco más, nuestras manos se rozaron de nuevo, pero esta vez no fue solo un toque accidental. No me aparté, aunque sabía que debía hacerlo. En ese momento, todo en mí gritaba que debía detenerme, que no podía hacer esto, pero me dejé llevar por mis sentimientos. Me lo permití. Por primera vez, fui yo quien se inclinó hacia él, y antes de poder pensar, lo besé por primera vez. Ese beso fue corto, casi torpe, pero en él estaba todo lo que había estado reprimiendo. Fue el momento que lo cambió todo. El control poco a poco se deslizaba de mis manos. Los encuentros con Nicolás se volvían cada vez más frecuentes,
y cada uno me llevaba más lejos de lo que alguna vez fui. Sabía que debía detenerme, que esto podía terminar mal, pero la pasión que me consumía hacía imposible siquiera intentar retroceder. Manuel, quien antes estaba inmerso en sus propios asuntos y parecía no notar mis cambios, comenzó a mostrar signos de inquietud. Empezó a darse cuenta de que me retrasaba después del trabajo, de que a menudo faltaba en casa sin razones evidentes. La atracción hacia Nicolás era tan fuerte que dejé de ser cuidadosa. Estábamos juntos cada vez más, y tal vez nuestro comportamiento se estaba volviendo más evidente para los demás de lo que me gustaría admitir. Manuel, observándome, comenzaba a sospechar que algo no iba bien. No me lo decía directamente, pero veía la preocupación en sus ojos. A veces hacía preguntas inocentes sobre mis asuntos después del trabajo, sobre cómo iban mis clases, y cada vez que lo hacía, sentía cómo crecía la tensión entre nosotros. Cada pregunta suya era como un pequeño golpe a mis nervios, despertando en mí el miedo a ser descubierta. Me sumergía cada vez más en ese sentimiento, una mezcla de culpa, miedo y una atracción insoportable. Nicolás se había convertido en algo que no podía controlar. No era solo un estudiante, era mi escape de la realidad, de mis problemas, de mi matrimonio. Pero con cada encuentro, el miedo a ser descubierta se hacía más intenso. Me sentía atrapada. ¿Era realmente Nicolás lo que me atraía o era simplemente el deseo de algo nuevo? Estas preguntas no me dejaban en paz. Cada vez que pensaba que esto era el final, que ya no podía permitirme correr más riesgos, algo me volvía a llevar hacia él una y otra vez. Sabía que estaba al borde, no solo de perder mi carrera, sino también de perder mi vida tal como la conocía. El miedo a que Manuel descubriera algo llenaba mis pensamientos, pero no podía apartarme de esta atracción que me mantenía prisionera. Era un encuentro habitual, como muchos otros, pero esta vez estábamos en mi oficina. Nicolás estaba frente a mí, sus ojos llenos de deseo, y una vez más me permití olvidarme de todo. Me senté en la mesa, mis piernas lo rodearon por la cintura, atrayéndolo más cerca. Los pensamientos sobre Manuel, sobre mi carrera, sobre el futuro desaparecieron. En ese momento solo existía Nicolás y el momento que nos envolvía. Sentía mi corazón latir con fuerza, sus caricias eran como fuego, y en ese instante estaba completamente consumida por la pasión, olvidando todo lo que podía suceder fuera de esa habitación. En mis pensamientos no había lugar para el miedo ni para las dudas, solo para esa sensación que me llenaba por completo. Pero no sabía que, en ese mismo momento, cuando pensaba que estábamos solos, la puerta se había entreabierto sigilosamente. Manuel, impulsado por sus sospechas, había entrado a la oficina tan silenciosamente que ni Nicolás ni yo lo notamos. En sus manos sostenía su teléfono y, sin pronunciar palabra, comenzó a grabar un video. En la pantalla de su cámara quedaron capturados todos mis movimientos. Cómo estaba sentada en la mesa, rodeando a Nicolás con mis piernas, completamente perdida en el momento. No escuché sus pasos ni los clics de la cámara. Estaba tan sumergida en la pasión que ni siquiera sospechaba que en ese momento mi traición ya era evidente e irreversible. Manuel observaba sin intervenir, recopilando pruebas de lo que había sospechado durante tanto tiempo. Su ira no era una explosión repentina, sino una rabia fría que crecía lentamente, y cada instante capturado en el video alimentaba su furia. Continué, sin darme cuenta de nada, sumergida en este momento prohibido con Nicolás, sin saber que mi vida ya comenzaba a desmoronarse. Cuando Manuel salió silenciosamente de la oficina, yo no tenía idea de lo que había ocurrido. Pero para él, ese momento fue el punto de no retorno. Aún no sabía que planeaba su venganza, pero ya estaba atrapada en las consecuencias de mi traición. Manuel siempre había sido un hombre tranquilo, pero su ira era diferente, fría, calculada. En el momento en que salió de mi oficina, ya sabía que no iba a armar un escándalo. No planeaba montar una escena ni tener una confrontación directa. En lugar de eso, su mente se enfocó en algo mucho más destructivo, una venganza que me despojaría de todo lo que alguna vez había tenido. Decidió actuar a través de la universidad. Tenía todas las pruebas que podían destruir mi carrera. El video donde estaba con Nicolás, consumida por la pasión, cruzando todas las líneas profesionales. Manuel sabía que ese material sería mi sentencia.
Sin decirme una sola palabra, comenzó a planear sus acciones. Sabía que una confrontación abierta conmigo solo conduciría a discusiones vacías, pero si atacaba mi carrera, sería un golpe mucho más doloroso y efectivo. Mi trabajo lo era todo para mí, y él decidió destruirlo. Durante varios días preparó sus pasos. Una mañana, mientras yo me preparaba para ir al trabajo, él ya había enviado el video a la dirección de la universidad. En el correo adjunto, escribió una queja formal sobre la violación de la ética profesional por parte de una profesora. Adjuntó el video comprometedor, dejando claro que Leticia no solo era una profesora, sino una persona que se permitía comportamientos inaceptables en un entorno académico. Yo no sabía nada. Continuaba viviendo mi vida cotidiana, pensando que nuestra situación con Manuel simplemente se había sumido en el silencio, como tantas veces ocurre en los matrimonios. Pero no sospechaba que toda mi existencia ya estaba en peligro. Iba a trabajar, daba clases, me reunía con colegas, sin tener idea de que mi tiempo en la universidad ya estaba contado. Manuel, conteniendo la respiración, esperaba el momento en que ese golpe cayera sobre mí. Sabía que pronto me llamarían a la oficina del rector, que mi posición se volvería vulnerable. No necesitaba hacer nada más. Su plan ya estaba en marcha, y yo, sin sospechar nada, seguía viviendo como si todo estuviera como siempre. Cuando recibí la notificación sobre la reunión con la dirección de la universidad, no le di mucha importancia. Estas reuniones a veces sucedían por cuestiones administrativas, y esperaba que fuera otra discusión sobre las responsabilidades docentes o los planes de estudio. Pero cuando entré en la oficina del rector y vi las expresiones en los rostros de los miembros del consejo, algo dentro de mí se congeló. La mirada del rector era pesada, cautelosa, y sentí cómo mi confianza comenzaba a desvanecerse. Me invitaron a sentarme, y comenzó una conversación que nunca pude haber previsto. Al principio, hablaron sobre mis responsabilidades y la ética profesional, pero pronto la conversación cambió cuando alguien mencionó pruebas de mi comportamiento poco profesional. Cuando el rector mencionó el video, sentí cómo el mundo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse. Mi corazón se detuvo y me costaba respirar. Sabía que esto era el final. Cuando me mostraron el video, ese momento en el que estaba consumida por la pasión con Nicolás en mi oficina, no tuve nada que decir en mi defensa. En ese momento, todo quedó claro. Ya no había dónde esconderme. El video hablaba por sí mismo, y no podía negar lo que había sucedido. Fue el instante en que todos mis miedos se hicieron realidad. Escuché en silencio mientras la dirección discutía mi destino. Hablaron sobre la ética académica, sobre cómo mi comportamiento era incompatible con el trabajo de una profesora. No había ni una pizca de compasión en sus palabras. Solo era un ejemplo más de cómo alguien podía destruir su carrera. Cada vez que mencionaban mi comportamiento inmoral, sentía cómo me desmoronaba por dentro. Era lo peor de todo. No veían a una persona, solo a alguien que había violado las reglas. Mi futuro quedó claro cuando emitieron su veredicto. Fui despedida con deshonra. Además, me prohibieron trabajar en cualquier institución educativa. Lo perdí todo: mi profesión, mi nombre, mi futuro. Esa decisión puso fin a la vida que había construido durante tanto tiempo. Todo lo que alguna vez consideré importante fue destruido en un instante. Cuando salí de la sala de reuniones, ya no era la persona que había entrado. Ya no era la profesora Leticia. Ahora era simplemente una mujer que lo había perdido todo por sus errores. Nunca pensé que todo pudiera desmoronarse tan rápido. Mi vida, la que había construido durante años, ahora estaba destruida en un solo momento. Después de que me despidieron de la universidad, no solo perdí mi trabajo, sino también la reputación que tanto me había esforzado en conseguir. Ahora mi nombre no estaba asociado con logros académicos o con la enseñanza, sino con vergüenza y escándalo. Manuel no me dijo una sola palabra cuando las noticias de mi despido se esparcieron por la universidad. Simplemente dejó los papeles del divorcio sobre la mesa y se fue. Con ese gesto rompió todos los lazos que teníamos. Nuestro matrimonio estaba muerto, y ahora eso era oficial. No quería explicaciones ni conversaciones, solo deseaba liberarse de mí y de lo que había hecho.
No podía culparlo, pero eso no hacía que doliera menos. Nicolás también intentó mantener el contacto conmigo. Me escribió varios mensajes sugiriendo que nos viéramos, pero todo fue en vano. Pronto, él también fue arrastrado al escándalo. Nuestra relación se convirtió en una amenaza para su futuro, y él lo comprendió. Ambos lo comprendimos. El amor, la pasión, todo lo que nos unía, ahora se desmoronaba bajo la presión de la condena pública y las catástrofes personales. No era solo una conexión romántica, era lo que había destrozado nuestras vidas. Me quedé sola, completamente sola. Ninguno de mis colegas quería tener nada que ver conmigo, y hasta los viejos amigos desaparecieron, sin querer ser asociados con el escándalo que me rodeaba. Era una mujer que lo había perdido todo: el trabajo, la familia, la reputación e incluso a la persona que fue la causa de mi caída. La sensación de vacío lo consumía todo. Cada día me despertaba y pensaba cómo había llegado a esto. ¿Cómo me permití destruir todo lo que me importaba? Ahora, en mi casa reinaba el silencio, y mis pensamientos estaban llenos solo de arrepentimientos. Estaba destruida hasta los cimientos, sin esperanza de reconstrucción. Mi existencia parecía no tener sentido, y cada nuevo día no era más que un recordatorio de lo que había perdido. Después de que todo desapareció de mi vida, el silencio en la casa se volvió insoportable. Cada mañana comenzaba con la pregunta: ¿para qué me levanto de la cama? Mi existencia parecía no tener sentido, y los días se fundían en un ciclo interminable de vacío. La universidad, que alguna vez fue mi refugio y el sentido de mi vida, ahora quedaba en el pasado. Ya no era profesora, lo que significaba que mi identidad también se había desvanecido. Mi vida había perdido todos sus puntos de apoyo. Sin trabajo, sin familia, sin amigos, me sumía lentamente en la depresión. La soledad me rodeaba como un anillo apretado, y no sabía cómo escapar de él. Cada vez que pensaba en Manuel, me invadía un sentimiento de culpa. Él tenía razón. Destruí todo. Incluso Nicolás, que alguna vez me pareció una salvación, ahora solo me traía dolor. Su silencio se convirtió en un frío recordatorio de que nuestra relación se basaba en la pasión, una pasión que ya no podía existir. Intenté encontrarle sentido a lo que había sucedido. El amor, que me parecía tan real, se convirtió en destrucción. ¿Qué fue? ¿Un sentimiento sincero o simplemente una forma de escapar de la realidad? Ahora lo veía todo de otra manera. Lo que me parecía tan significativo e importante, en realidad era una ilusión. Nicolás solo era parte de esa ilusión, un joven estudiante que para mí representaba algo nuevo y emocionante, pero al final solo me llevó al sufrimiento. Cada día intentaba comprender lo que había perdido. La familia, la carrera, la reputación, todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Mi lucha contra la depresión era como luchar contra un enemigo invisible. Sabía que yo misma me había llevado hasta este punto, pero no sabía cómo encontrar la fuerza para salir de él. Cada noche se alargaba interminablemente, y la oscuridad que llenaba mi mente parecía impenetrable. El amor por Nicolás, que alguna vez creí que era mi cuerda de salvación, ahora se había convertido en la fuente de mi dolor. Aún pensaba en él, pero ahora eran pensamientos sobre lo que había perdido. Todo lo que hice por esa pasión me llevó a la destrucción, y ahora estaba sola, luchando contra una oscuridad interior que crecía con cada día. Pasaron varios meses antes de que finalmente comprendiera que no podía seguir viviendo así. Madrid se había convertido en una ciudad de fantasmas para mí. Cada rincón, cada calle me recordaba lo que había perdido. Ya no podía soportar esa constante presencia de mis errores. Decidí irme. Necesitaba desaparecer, encontrar un lugar donde nadie supiera mi nombre, donde nadie conociera quién había sido antes. Encontré un pequeño pueblo en el norte, lejos de la bulliciosa capital, donde la vida transcurría lentamente y con calma. Allí nadie sabía quién era yo, y nadie hacía preguntas. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras y conseguí trabajo en una librería local. No era como enseñar en la universidad, pero los libros siempre habían sido una fuente de consuelo para mí, y trabajar con ellos me ayudaba a alejar mis pensamientos. Mi nueva vida era tranquila, casi serena. Cada día iba a la tienda,
Organizaba los libros y ayudaba a los clientes a encontrar lo que buscaban. La gente allí era sencilla, no hacían preguntas innecesarias, y eso me brindaba una extraña sensación de seguridad. En este rincón silencioso del mundo, intentaba reconstruir mi vida pedazo a pedazo. Pero a pesar de toda esa estabilidad exterior, mi pasado no me soltaba. Estaba conmigo cada noche, cuando me tumbaba en la cama y miraba el techo. Los recuerdos de Manuel, de Nicolás y de la universidad me perseguían. A menudo me preguntaba si podría haber hecho algo diferente. Sabía que no se puede huir de uno mismo, pero intentaba convencerme de que este nuevo lugar, estas nuevas personas, podrían ayudarme. A veces veía a Nicolás en mis sueños. Su rostro, sus caricias, sus palabras, todo volvía a mí, haciendo que mi corazón reviviera ese dolor y esa pasión que me llevaron a mi caída. Sabía que debía dejar ir esos sentimientos, pero era increíblemente difícil. El pasado, como una pesada sombra, estaba detrás de mí, impidiéndome recuperarme por completo. Sin embargo, poco a poco comenzaba a sentir que la vida, aunque lentamente, volvía a tener sentido. La librería se convirtió en mi refugio. Allí, entre las páginas de los viejos libros, encontraba algo que me ayudaba, al menos por un momento, a olvidar mi pasado. Comencé a entender que quizás esta era mi última oportunidad. Simplemente vivir, paso a paso, sin mirar atrás, pero aceptando que ese pasado siempre sería parte de mí. La vida en el pequeño pueblo poco a poco había empezado a llenarse de una rutina familiar. Ya me había resignado a que el pasado quedara atrás y trataba de concentrarme en el presente. Pero una mañana recibí una carta. El sobre era simple, sin signos distintivos, pero por la letra supe de inmediato de quién era. Era de Nicolás. Mi corazón se contrajo. No esperaba nada de él, y mucho menos después de tanto tiempo. Con manos temblorosas abrí el sobre y comencé a leer. Nicolás escribía que había estado pensando mucho en lo que sucedió y sentía culpa por su papel en lo que pasó. Lamentaba cómo todo se había desmoronado y reconocía que nuestra relación fue un error. Pedía perdón, no por lo que ocurrió entre nosotros, sino por haber sido, tal vez, el catalizador de mi caída. Me quedé sentada con la carta en las manos, y sus palabras resonaban en mi mente. Todo este tiempo había creído que mi vida se había destruido por culpa de Nicolás, que él fue la causa de mi ruina. Pero ahora, al leer sus sinceras disculpas, comencé a comprender que él solo era parte de un problema mucho más profundo. No era responsable de mis decisiones y acciones. Sí, nuestra relación fue un error fatal, pero yo misma permití que esos eventos se desarrollaran. Nicolás era joven y estaba fascinado conmigo, y yo era una mujer confundida por sus propios sentimientos, buscando salvación en un lugar equivocado. Él no fue la razón de mi caída, fue el catalizador que expuso mis contradicciones y conflictos internos. Al leer su carta, me di cuenta de que ya no tenía sentido culparlo. Fue mi elección. La carta de Nicolás no me trajo dolor ni ira. En cambio, sentí algo diferente. Alivio. Me di cuenta de que ahora podía perdonar no solo a él, sino también a mí misma. Acepté mis errores, los reconocí, pero ya no les permitía controlar mi vida. Fue una sensación liberadora, como si finalmente me hubiera quitado un peso enorme de encima que había estado cargando durante demasiado tiempo. El perdón, al que tanto había rehuido, ahora me parecía el único camino para seguir adelante. Y finalmente, sentí que podía encontrar la paz interior. El tiempo pasó, y con cada día entendía más que había atravesado algo más profundo que una simple caída personal. Mis errores, mi dolor, mi camino hacia la destrucción, todo resultó ser más que una catástrofe. Eran lecciones que podía aprender, y en algún momento comprendí que no podía guardar todo esto dentro de mí. Tenía que contar mi historia. La decisión de escribir un libro llegó de forma inesperada. Me di cuenta de que mi vida, con todos sus errores y pérdidas, podría servir de lección para alguien más. Tal vez mis experiencias podrían evitar que otros cometan los mismos errores, ayudar a alguien a reconocer que hay otro camino en el momento de tomar una decisión. Comencé a escribir no para justificarme o buscar perdón, sino para encontrar comprensión y sanación. Ya no quería huir de mis errores.
Quería enfrentarlos y encontrar mi nuevo camino a través de la aceptación. Cada día, sentada en mi modesta casa en el pequeño pueblo, tomaba un bolígrafo y escribía mis pensamientos. Línea tras línea, recordaba los eventos que me llevaron a la caída y analizaba cada paso. No fue fácil. A veces me detenía, incapaz de continuar, porque los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero siempre volvía a escribir, sabiendo que esa era mi vía hacia la curación. Mi libro no trataba sobre el amor por Nicolás o sobre un matrimonio roto. Era la historia de una mujer que se perdió en sus deseos, errores y sufrimientos, pero encontró la fuerza para reconocer su responsabilidad y avanzar. Era sobre el perdón a mí misma, la aceptación de mis debilidades y el entendimiento de que, incluso después de las caídas más dolorosas, hay una posibilidad de levantarse. No sabía qué me deparaba el futuro. Sabía que el camino hacia la sanación completa sería largo y difícil, pero ahora estaba lista para afrontarlo. Sabía que podía encontrar sentido en la vida nuevamente, incluso a través del dolor. Mi libro se convirtió en un símbolo de un nuevo capítulo en mi vida, y esperaba que pudiera ayudar a otros a encontrar una salida de sus propios laberintos internos. Página tras página, palabra tras palabra, escribía mi historia y encontraba en ello una liberación. Ya no era la Leticia que huía de su culpa y arrepentimiento. Ahora era la Leticia que había aceptado su pasado y estaba lista para construir un nuevo futuro.